Buenos días con todos. Continuando con el ciclo de capacitaciones, hoy vamos a tocar un tema muy importante porque es una patología muy prevalente, no solamente en el adulto mayor, sino en las residencias geriátricas, y es lo concerniente al capítulo de demencias. Y vamos a dar un enfoque práctico y creo que útil para ustedes que como personal técnico de enfermería, licenciadas y cuidadores o cuidadoras particulares tienen que conocer para poder abordar mejor a esta enfermedad que es penosa, pero que se debe sobrellevar de la mejor manera. Vamos a empezar con la revisión y primero definiendo pues, que la demencia en general se considera un síndrome caracterizado por un déficit adquirido en más de un dominio cognitivo. Los dominios cognitivos no solamente son memoria, también son memoria, atención, cálculo, concentración, praxias, en fin. Vamos a ver más adelante ese tema. Pero que es un déficit adquirido en más de un dominio cognitivo, no solamente memoria. También este síndrome reduce significativamente la autonomía funcional, haciendo que el residente o el adulto mayor ya no sea capaz de valerse por sí mismo, sobre todo en la progresión de la enfermedad. Presenta también una pérdida respecto al nivel previo, significa que es una situación que va avanzando y cursa con síntomas psicológicos y conductuales, que también se llaman síntomas neuropsiquiátricos. Y son variados, van desde ansiedad leve o extrema, hasta síntomas que ya están asociados a trastorno de conducta, o sea, síntomas psicóticos, con inclusive agresividad, irritabilidad y desubicación, desorientación, ¿no? Esto ustedes lo ven en el día a día, ¿no? Pero básicamente la definición como que engloba y le da sentido a todo esto, ¿no? Y la demencia es importante mencionar que afecta a cada persona de diferente manera, porque el adulto mayor también envejece de forma diferente y cada uno tiene un contexto previo diferente. Eh, el impacto de esta demencia dependerá en gran parte de cómo era antes de su enfermedad, o sea, de la personalidad del paciente. Si de repente el paciente era una persona tranquila, ¿no? Sosegada, era una persona que no tenía mayor problema, quizás esa demencia no lleve a una situación de agresividad, sino sea una demencia que básicamente eh, se nota a la fecha como básicamente deterioro funcional, cognitivo, pérdida de memoria, pero con una conducta tranquila. Quizás la condición física que ha sido ya de repente deteriorada previamente por no hacer ejercicio, por tener osteoporosis severa, por tener una malnutrición, quizás ya tenga un impacto funcional más precoz cuando ya la demencia llegue. En fin, esto varía mucho en relación a cómo fue la persona en su pasado, ¿no? Una persona muy irascible, una persona muy autoritativa, muy eh, impositiva, pues tendrá una demencia también con rasgos incluso de agresividad y exagerará un poco la característica de personalidad previa que tuvo, ¿no? Porque en la demencia va a haber mucha desinhibición. Quiere decir que el paciente no puede frenar ya sus impulsos, sino los bota nomás, le brota espontáneamente, ¿no? Y es difícil de controlar. Y la demencia es una enfermedad degenerativa que atañe a todo el mundo, ¿no? Aquí una estadística más o menos global, es que hay cerca de 10 millones de nuevos casos cada año. O sea, quiere decir que aparece un caso de demencia cada 3 segundos en el mundo. 50 millones de afectados hay en todo el mundo y se prevé que esta cifra de 50 millones que está vista aquí en el 2015 para el 2030 llegue a 82 millones a nivel mundial y se triplique a 152 millones en el 2050. Y la mayoría de pacientes con demencia estarán, dice acá, en países de bajos ingresos y medios ingresos. La causa puede ser múltiple, vamos a ver más adelante. Son causas que afectan al cerebro, puede ser la enfermedad de Alzheimer, también accidentes cerebrovasculares o traumatismos encefalocraneanos.
tiene un costo importante para la sociedad porque también implica un nivel de dependencia importante. La atención no solamente es prestada por familiares, sino también por cuidadores que son pagados en el día a día y eso encarece el costo familiar. En Latinoamérica no se ve algo distinto. En 2001, mire, la prevalencia era de 24.3 millones de demencia en Latinoamérica en 2001 y para este año cercano del 2020 ya estaba en 42 millones en Latinoamérica y del 2040 se prevé que la cifra Latinoamérica sea de 81.1 millones de pacientes con demencia mayores de 60 años. Este es un estudio de prevalencia muy conocido, un estudio de puerta a puerta hecho por el doctor Custodio, es un neurólogo reconocido en el país y que ha estudiado mucho el tema de demencia. Y en este estudio, lo que aproximadamente se ve que el 6.85% de la población peruana tiene un tipo de demencia y la enfermedad de Alzheimer es el diagnóstico más frecuente. Quiere decir que de ese grupo de 6.85% de adultos mayores con demencia, enfermedad de Alzheimer, entre probable y posible, suman 58, perdón, aquí está en 55% más o menos, o 56%, de ese gran grupo de los 6.85% de pacientes con demencia. Esto se hizo en 1.500 individuos de mayores de 65 años que se realizó en un distrito de Lima con las pruebas neuropsicológicas que hacían ya el diagnóstico. Y entonces fue una prevalencia en este orden, ¿no? Entre la enfermedad de Alzheimer probable y posible, miren, sumaban casi 57% de ese valor, demencia vascular, 8.7% de la población estudiada, enfermedad de Alzheimer con demencia vascular, o sea, lo que se llama demencia mixta, 15%, la demencia por enfermedad de Parkinson, 2.9%, demencia de cuerpos de Lewy, 1.9%, demencia frontotemporal, 1.9%. Entonces, más o menos para que vean lo prevalente que puede ser el Alzheimer, que es más del 60% de los casos estudiados. Si uno extrapola más o menos a la cantidad de adultos mayores ahora en el país, en la actualidad, de estos 4.140.000 adultos mayores, se estima que aproximadamente 283.000, o sea, el 6.85% que otro custodio revela en ese estudio, serán adultos mayores de 60 años que sufren demencia en 159.000, o sea, 56%. Quiere decir que de estos 4.140.000, aproximadamente 283.000 tendrán demencia de cualquier tipo y 159.000 tendrán demencia de la enfermedad de Alzheimer. Y esto alcanzará a 1.000.000 o más para el 2050. También se puede extrapolar que el 80% de los casos de Alzheimer en estadio inicial permanecen sin realizar diagnóstico. También se sabe que el 80% de los casos recién acudirán a consulta cuando el síntoma conductual, ya sea esta paranoia, alucinaciones, la agitación, se hace evidente y el estadio de la enfermedad se encuentra ya avanzado. ¿Qué quiere decir? Que hay un diagnóstico tardío en los consultorios. O sea, el médico no tamiza adecuadamente los deterioros cognitivos leves que van a progresar a demencia, sino ya están atendiendo pacientes que tienen síntomas que molestan a la familia y por eso lo llevan. Pero cuando uno pregunta desde cuándo empezó a perder la memoria, quizás este dato la familia lo tenga entre 2 a 3 años antes que los síntomas conductuales y psicológicos se presentaron. El tiempo promedio de la enfermedad, luego el diagnóstico, en estadios iniciales, va de 10 a 14 años. Existen criterios para diagnosticar la demencia. Aquí los resumo un poquito. Estos son criterios del DSM-4 para el diagnóstico de demencia, que primero, el desarrollo de déficit cognitivo múltiple se caracteriza por, primero, deterioro de memoria, de todas maneras tiene que haber este dato, que es la incapacidad de aprender nueva información o recordar la aprendida. Y algunas de las siguientes alteraciones, quiere decir que una de todas maneras, que es el tema de memoria, más alguna de estas más, que es afasia, que implica la alteración del lenguaje, apraxia, que implicaría esa alteración de la gestualidad, o sea, el acto motor con finalidad lo hace inapropiadamente, o sea, puede que no tenga hemiplegia ni nada, pero no se puede vestir por sí mismo, le cuesta trabajo la secuencia de actos. Agnosia, que es la alteración en reconocer objetos, no puede nombrarlos adecuadamente, o no los puede evocar bien, y alteración de funciones superiores con el contenido de pensamiento, planificación, organización, abstracción, cálculo y juicio. O sea,
Recordemos, el diagnóstico se da por la falla de memoria y cualquiera de estas alteraciones mencionadas. Y se especifica que las alteraciones previas tienen una intensidad suficiente como para repercutir en su funcionalidad, ¿no? Y representa un deterioro respecto a la capacidad previa de esta función. Dice que hay un avance que la familia nota. También que el inicio gradual y es un declinar cognitivo continuo, no para, no frena. Y las alteraciones no aparecen exclusivamente durante un síndrome confusional agudo, o sea, no se debe a un delirio por infección urinaria, no se debe a un delirio por una glucosa alterada, otras condiciones que pueden generar problemas. Y hay evidencia clínica o pruebas complementarias de que no se debe a una causa orgánica o efecto de sustancia tóxica, o sea, no se debe a un hipotiroidismo o otra condición reversible. Aquí, para que se dé una idea del espectro de las demencias, que es un asunto que no es solamente Alzheimer, ¿no? Hay diferentes formas de clasificarlas. Desde el inicio se puede catalogar como una demencia precoz o presenil, la que se presenta en menos de 65 años de edad, entre 40 y 50 años por esa demencia. Esta sí es hereditaria, es de curso familiar, pero constituye el menos de 1% de los casos de demencia. Y la demencia de inicio tardío o senil, que aparece en los mayores de 65 años, que son la mayoría, el 98% de las demencias, es una forma de clasificarla. También se puede clasificar de acuerdo a las estructuras cerebrales afectadas, ya sea una demencia cortical, donde hay la clásica amnesia, afasia, apraxia, agnosia, típica de la enfermedad de Alzheimer, y las demencias subcorticales, donde hay más un tema de tipo vascular generalmente, y hay dificultad en el procesamiento, el retraso psicomotor, o sea, lentitud en la marcha, en fin. Hay problemas en la abstracción, hay dificultad en desarrollar estrategias, en secuencias, lo que se llama la disfunción ejecutiva, y hay mucha apatía. Generalmente esto está asociado más a problemas circulatorios vasculares. También hay una implicación de factores genéticos, las familiares que desean por mutaciones de gen, ¿no? De la apolipoproteína. Entonces, esta es la de inicio precoz, es la que tiene menos de 1% de incidencia. Y esta es la de otro tipo que es esporádica, o inicio tardío, que presentan alteraciones genéticas, pero que solamente dan mayor riesgo en pacientes o familias que tienen alteraciones genéticas del alelo 4 de la apolipoproteína E, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer, puede haber más riesgo de que esa familia tenga en otro miembro demencia de tipo Alzheimer, pero no es causa-efecto, ¿no? No es como la presenil, que sí, el que tiene demencia presenil es porque hay una herencia familiar donde va a tener toda la familia este tipo de demencias. Y estas familias se usan para estudios generalmente. En cuanto a la etiología, hay las primarias que son irreversibles, no tienen causa conocida. El ejemplo clásico es la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad degenerativa primaria progresiva. Y las secundarias o reversibles, donde se debe a consecuencias de trastornos que pueden ser, por ejemplo, los más conocidos, déficit de B12, que es algo que se puede corregir, el hipotiroidismo, que también es algo reversible. A veces vemos pacientes que tienen características de demencia, y cuando sacamos unas pruebas de laboratorio vemos que tienen un hipotiroidismo severo, y la sorpresa es que corregimos el hipotiroidismo y se acabó la demencia. O sea, es una de las causas que hay que investigar cuando vemos pacientes sospechosos de demencia. Y también la hidrocefalia, que es una dilatación de los ventrículos laterales del cerebro, donde esa presión continua genera deterioro cognitivo, una triada básicamente, ¿no? Que es deterioro cognitivo, incontinencia e inestabilidad en la marcha. Entonces, cuando vemos esta triada, generalmente tenemos que pensar que una tomografía ayuda ahí y ver si no hay una hidrocefalia que pueda ser reversible con una derivación ventrículo-peritoneal, por ejemplo. En cuanto a la frecuencia de aparición, tenemos que, mire, la mayoría, entre el 60 y 70% de todas las demencias se deberán a enfermedad de Alzheimer, ¿no? Un porcentaje menor será la demencia vascular y demencias mixtas, como vimos en el estudio de Custodio, representaban similares prevalencias. Y en conjunto, si sumamos las enfermedades de Alzheimer, la demencia vascular y las demencias mixtas, que es básicamente una enfermedad de tipo Alzheimer donde se ha adicionado además daño vascular por infarto cerebral, suman un 90% de las demencias, ¿no? Y otras demencias pueden ser la enfermedad de Parkinson, demencia por enfermedad de Huntington,
o frontotemporal o de cuerpo de Lewy, ya son menos frecuentes. El diagnóstico diferencial siempre tiene que estar asociado a buscar pseudodemencia, o sea, la depresión severa puede ser una causa que se confunda con demencia al comienzo, y primero haya que tratar la depresión, y hacer pruebas cognitivas breves en secuencia para ver si hay caída en el puntaje. También el delirio, que es una situación que se presenta como un disparo a situaciones ya sea metabólicas, infecciosas, que presenta el adulto mayor. Por ejemplo, una hiponatremia, por ejemplo, un sodio bajo, una infección urinaria, una neumonía, o sea, situaciones que generan un delirio, generalmente una desubicación nocturna, hay estado de alerta, el paciente está alerta, despierto, pero está pensando que no está en su lugar y se pone irritable, en fin, y esto es algo agudo. La demencia nunca es un tema agudo, ojo. También el retardo mental y abuso de sustancias son otros temas de diagnóstico diferencial. Ahora, hablando de la más prevalente de las demencias, que estamos hablando que constituye el 60-70% de los casos, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que es un continuum que va desde una fase preclínica totalmente asintomática. Quiere decir que yo ahorita podría estar estando predestinado a tener una enfermedad de Alzheimer y yo no sé, salvo que me hagan marcadores biológicos de los que se conoce ahora, son realizados en líquido cefalorraquídeo, y estos marcadores son los llamados la proteína tau o también la, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahorita me acuerdo, el dato, lo que fueron las placas seniles y los oviones neurofibrils en cerebro, el depósito de amiloide, perdón, el amiloide, y la proteína tau, si está presente en líquido cefalorraquídeo, quiere decir que ese marcador biológico es lo que va a definir que ese paciente al cabo de 10 años probablemente, o 15 años, desarrolle la demencia por enfermedad de Alzheimer. Mientras tanto, puede haber una fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer que es totalmente asintomática. O sea, quiere decir pacientes de 50, 60 años que van a hacer Alzheimer y no lo saben. Pero si uno le hace una prueba que no se hace en la práctica, ¿no? Se hace en Estados Unidos, eso para estudios generalmente. Pero si uno hace y encuentra el beta-amiloide o encuentra la proteína tau, uno va a saber que ese paciente va a ser al final demencia. Y cuando ya avanza la enfermedad, pasa a los 15 años, ya existe una enfermedad de Alzheimer de tipo prodrómica. Se llama prodrómica porque hay básicamente los primeros síntomas de la enfermedad, en donde lo principal que se afecta es la memoria episódica, significa que no recuerda eventos pasados. Pero todavía el paciente puede tener cierta independencia, puede estar agenciándose datos en una libreta y puede tener una vida todavía independiente. Esta enfermedad prodrómica podría durar 3 a 4 o 5 años y recién generar un nivel de dependencia con mayor avance de enfermedad, y es lo que se catalogaría ya como una demencia. Para la demencia tenemos que tener dependencia funcional. Existen pruebas cognitivas y pruebas funcionales que se hacen para este fin, para sacar un puntaje sobre el cual uno dice, hay dependencia funcional y hay deterioro cognitivo. Lógico, esto es una demencia estadio inicial. Y de la demencia estadio inicial ya empieza a haber demencia moderada y severa hasta el final. Vamos a ver más adelante esa secuencia. Entonces, haciendo resumen, existe una enfermedad preclínica de la enfermedad de Alzheimer, hablando no de demencia en general, sino de la enfermedad de Alzheimer, tiene una fase preclínica de 20 años, donde hay una caída, una declinación de la función cognitiva. Y luego de estos 20 años viene una fase prodrómica, que es la que se constituye en el deterioro cognitivo leve, y esto forma parte de los primeros síntomas de la enfermedad, y cuando ya esto involucra la dependencia funcional, que ya no es capaz de valerse por sí mismo, no es capaz de manejar su medicación, no es capaz de manejar su dinero, y en fin, otros marcadores más que se ven, ya uno cataloga demencia, y en el curso de los 15 años siguientes va a estar ya en postración y muerte. Lógicamente en el tiempo va a haber una elevación de biomarcadores de degeneración. Entonces, más o menos este es el horizonte de todo lo que es la enfermedad de Alzheimer hasta el final, ¿no? Tiempo de enfermedad total puede ser 40 años, ¿no? 20 de acá y 15, 20 de acá, pues 35 años de enfermedad. Una fase preclínica de 20 y una fase clínica de 10 años más. Ahora, existen algunos signos que uno puede notar para pensar que hay enfermedad de Alzheimer, sospecha de, si uno está en su casa y tiene familiares y ve que estos cambios empiezan a darse,
puede ser unos signos de alarma que ustedes consideren como para que pueda empezar un estudio de demencia. ¿Qué cosa es lo que se considera signo de alarma? Por ejemplo, cambios de memoria que afectan la vida cotidiana, o sea, olvidar la información recién aprendida. La persona, el familiar, pide la misma información repetidas veces y se hace ya dependiente para cosas que antes hacía solo, ahora requiere más ayuda. También si notan que hay dificultad para planificar o resolver problemas. O sea, hacer un planeamiento, eso es dificilísimo y no lo puede hacer el paciente con Alzheimer. También, dificultad para realizar tareas habituales de casa o trabajo en tiempo libre. Las cosas que hacía usualmente en casa le cuesta más trabajo hacer. Otra es la desorientación en tiempo y lugar, que se desubicó, se perdió, estaba por ahí en un centro comercial y después ya no podía salir. En fin, datos que la familia puede dar y pueden ser sospechas de. Otro punto es, por ejemplo, la dificultad en comprender imágenes visuales y relacionar con objetos en el entorno. También problemas nuevos en el lenguaje oral y escrito. Otro cambio que puede ser sospechoso es colocar objetos fuera de su lugar habitual y ser incapaces de recuperar. O sea, pierden objetos con frecuencia, además piensan que se los han robado. Dificultad o falta de juicio para tomar decisiones. Ya decisiones que antes podía tomar el paciente, ahora ya no puede tomarlas, le cuesta mucho trabajo. Otro cambio también que es sospechoso de enfermedad de Alzheimer puede ser la pérdida de iniciativa en el trabajo, actividades sociales y cambios del humor y personalidad. Ahora, ¿hay algunos principales síndromes asociados a enfermedad de Alzheimer? Claro que los hay una lista acá que vamos a repasar. Por ejemplo, el trastorno de la memoria, que es capital en el diagnóstico de Alzheimer. Hay una falla en la memoria anterógrada, o sea, la memoria de la nueva información. Incluso la retrógrada puede estar también afectada en situaciones más avanzadas, o sea, que ya no recuerda incluso a veces quién es el familiar. Afasia, que es una dificultad en expresarse o comprender lo que se le dice, y también apraxia, que es esta dificultad motora sin tener una hemiplegia, como decía, dificultad para vestirse, dificultad para hacer una intención de movimiento en secuencia, ¿no? Y la agnosia, que es la dificultad en reconocer palabras y también otro que no está acá, pero es importante, es el tema de no ser consciente en la enfermedad misma, ¿no? Problemas de la comunicación, también hay una desestructuración del lenguaje, le cuesta hacer una oración completa a veces, hay problemas que se dan en el caso de los vasculares, tanto de pronunciación, pero en la demencia también en el entendimiento del lenguaje, ¿no? Trastornos de la percepción, donde pueden haber alucinaciones, no en todas las demencias hay alucinaciones, las hay prácticamente en dos, que son la demencia por enfermedad de Parkinson y la demencia de cuerpos de Lewy, que son alucinaciones vívidas, el sueño se convierte en realidad, o las cosas cambian de forma y parecen, un ropero puede convertirse en una persona, en fin, son de ese tipo de alucinaciones. También se da trastorno de comportamiento, como el vagabundeo típico, la agresividad, movimientos repetitivos, cambios de personalidad. También se pueden dar estos trastornos de sueño-vigilia, que son muy frecuentes, el insomnio, o la somnolencia excesiva, o la inversión sueño-vigilia, que dice que duerme de día y de noche está despierto. Trastorno del ánimo, como depresión y ansiedad, también de la continencia, hay incontinencia urinaria, requerimiento de pañal, trastornos de alimentación, donde hay falta de apetito o hay mucho apetito en extremo, desorden de la alimentación, ¿no? Esos son los principales síndromes asociados a enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿qué alteraciones pueden aparecer en el curso de la demencia en general? Bueno, las conductuales que ustedes verán con mucha frecuencia, paciente agitado, inquieto, la deambulación errática, tenemos ejemplos ahí en la residencia, el que camina, ¿no? Negativismo, no acepta ciertas cosas, sobre todo el tema del baño, cuando se le va a hacer algunas cosas, entonces no acepta. Agresividad verbal y física, alteración de sueño, también cambios en el apetito y cambios en la actividad sexual. En el rubro de lo psicológico hay en el área afectiva depresión, apatía y cambios de humor, y también puede haber delirios, alucinaciones en el área psicótica ya, ¿no? O sea, puede haber alucinaciones, visiones, que son visuales, o delirios, ideas que parece que fueran realidad y no lo son, como situaciones que el paciente le angustia también, ¿no? Hablando un poco de la secuencia que hablamos en ese cuadro inicial de secuencia en la enfermedad de Alzheimer, básicamente hay una fase preclínica, que no lo voy a abundar más, es la fase presintomática, en donde solamente hay marcadores de la enfermedad, biomarcadores, como la proteína tau y el beta amiloide,
que en líquido cefalorraquídeo se puede captar, y uno puede predecir que en unos 15 años el paciente tendrá Alzheimer. En la fase prodrómica, es la fase sintomática que precede la enfermedad de Alzheimer, es la fase llamada también deterioro leve cognitivo. Todavía el paciente es independiente, pero hay cambios leves de memoria y capacidad de pensamiento que no afectan su trabajo y relaciones, y puede tener lapsos de memoria e información fácil de recordar, como conversaciones, eventos recientes o citas. Y 15% de este grupo de pacientes, al cabo de un año, podrían progresar a enfermedad de Alzheimer. En enfermedad de Alzheimer leve o en fase temprana, ustedes, la mayoría de enfermedad de Alzheimer se diagnostica en esta etapa, y es cuando el paciente hace evidente para la familia estas fallas, ¿no? Que está teniendo problemas con la memoria y el pensamiento que afecta el funcionamiento diario, ya no funciona como siempre. Esta memoria reciente que falla, estos cambios de comportamiento que son ya más o menos notados por la familia, la desorientación, esa agresividad, y que el paciente no se concentra con las cosas que puede estar leyendo y leyendo la misma página a cada rato y no pasa de página del libro. En fin, ya son cambios de la fase inicial. Pero aquí vemos todavía independencia funcional. Generalmente el paciente todavía puede valerse por sí mismo de algunas cosas, pero hay fallas de memoria, de su ubicación, que ya requiere cierta asistencia. En la fase de Alzheimer moderada, ya en esta fase las personas están mucho más confundidas, más olvidadizan y requieren ayuda para el cuidado personal. O sea, esta pérdida de memoria es mayor, se repiten actos, se repiten preguntas con frecuencia al cuidador o a la familia. Ya a veces no se reconoce bien al familiar o se confunde, hay estos falsos reconocimientos. Ya no hay momentos en que está más confuso, momentos en que está más lúcido, pero nunca al 100%. Y estas fallas de memoria se asocian a fallas de comportamiento, donde hay agresividad, hay también dependencia del cuidador, incluso hay olvidos de palabras, le cuesta a veces expresarse bien, ¿no? Entonces aquí hay una mayor necesidad de cuidado y mayor compromiso, sobre todo de síntomas psicológicos conductuales, que son los principales que se presentan en esta etapa moderada, ¿no? No solamente es memoria, sino se agregan síntomas de conducta, síntomas psicológicos, y mayor agresividad y dependencia del cuidador. En la fase de Alzheimer grave, ya lo clásico aquí es que la capacidad física se ve muy, muy limitada. Esto va de 8 a 10 años de evolución y lleva a la postración. Ahí vemos la clásica dependencia funcional, física total, que ya está entre camas, silla de ruedas y sillón. La pérdida de capacidad del habla, casi no puede hablar, no puede expresar una idea completa. Falta reconocimiento del propio rostro, se ve un espejo y no se reconoce, hay incontinencia, alimentación asistida, y hay encamamiento básicamente al final de esa etapa, ¿no? Entonces la fase severa se caracteriza por una dependencia funcional severa, digamos, ¿no? Y la moderada más por síntomas psicológicos conductuales. Algunas pautas para manejo domiciliario, estos son algunos tips que creo que van a ser más importantes para ustedes, después de dar un repaso general de cómo se dan las demencias. Primero, en cuanto al cuidado del adulto mayor con demencia, lo importante es establecer rutinas. Para un paciente con demencia, lo fundamental es tener rutinas, su día totalmente armado. En cuanto a actividades básicas, vida diaria, o sea, el cambiarlo a una hora, bañarlo a una hora especial, coger la hora de un calendario, ¿no? Una rutina para que pueda hacer actividades múltiples. Debe mantener un mismo ambiente, no cambiar el ambiente a cada rato. Ideal que la misma persona lo cuide o entre dos personas lo cuiden, que no sean más caras que el paciente vea. También mantener la independencia lo más que se pueda mantenerla. O sea, significa no debemos hacer cosas por el adulto mayor que todavía tiene capacidad de hacerla. O sea, no hagamos por él lo que él puede hacer. Esto va a mejorar su autoestima, porque a nadie le gusta ser dependiente, ¿no? Y en adulto mayor hay que tener ese cuidado. Si él puede comer solo, que coma solo, no hay que darle en la boca. Si él puede vestirse solo, hay que alcanzar la ropa, quizás ponerla en secuencia y que él escoja la ropa y se la ponga. No poner la ropa si él se la puede poner. La otra es que ayuda a mantener su dignidad. Recordemos que frente a nosotros, el paciente con demencia es una persona digna y requiere, como gobierno nosotros, su dignidad de persona está indemne y ellos escuchan y sienten. No estemos hablando cosas que de repente el paciente puede escuchar pensando que él no escucha y no se va a enterar y no se va a dar cuenta. El paciente escucha y siente, y con esa idea latente, ustedes tienen que estar siempre enfrentándose al adulto mayor con demencia, teniendo el respeto que él necesita. También evitar discusiones,
Porque la discusión es lo único que va a causar es más confusión y tensión, y va a bloquearlo más. Entonces no discutan frente a él, porque eso va a llevar a un caos mayor. Y simplifique lo más que pueda las tareas, ¿no? Cosas concretas. Eh, Conserve siempre el buen humor, porque lo gestual es importante. Si uno está con un gesto adusto, un gesto amargo, en fin, y se acerca a hacer hasta cambiarlo, el paciente puede identificar como que están peleándose con él. El tema de la seguridad es importante, porque este adulto mayor se puede caer, se puede perder, o sea, pueden pasar cosas con él que pueden impactarle en su calidad de vida futura. Entonces es importante que siempre haya una seguridad tanto del ambiente como del cuidado. Hay que estimular lo máximo que se pueda salud física, ejercicios, ya sea aeróbicos, de resistencia, es bueno que se hagan siempre, las caminatas, la bicicleta estacionaria, si el paciente tiene capacidad de hacerlo, en fin, ayudar a aprovechar sus habilidades, teniendo en cuenta a veces la profesión previa o pasatiempos previos, quiere decir que esos hobbies que tenía antes, quizás lo pueda potenciar ahora más. De repente la persona tejía o cosía o tenía alguna habilidad con las matemáticas o era ingeniero o era de repente arquitecto, entonces armar bloques, armar casas, rompecabezas, puede hacerlo mejor que otras personas. En fin, hay que aprovechar habilidades previas para estimularlas más en esta etapa. Esto también va a favorecer su autoestima. También mantener una buena comunicación, o sea, y esto vamos a ver más adelante en detalle. Utilizar algunos auxiliares para la memoria como carteles para rotular áreas que son de frecuente uso, desde sus cajones de ropa, temas del baño, dónde están sus artículos de uso personal, un reloj en la pared para que esté orientado en la hora cuando se levanta, un reloj, o no solamente el reloj, sino un calendario grande para que él pueda marcar la hora, la fecha y ayudar a orientarlo. Aquí vamos a repasar unos 10 pasos que hay que tener en cuenta en la convivencia diaria. Con el paciente con demencia hay que ser flexible, que es el paciente. No tenemos que obligarlo a hacer cosas, ser rígidos en los horarios, tenemos que ser flexibles en esto de acuerdo a la capacidad y a la aceptación que tenga él frente a lo que queremos proponerle. Promover la autonomía en sus actividades diarias, que le hemos dicho ya, o sea, no hacer lo que él puede hacer solo. Evitar corregir a la persona, esto es importante. Si uno se pone a corregirlo, el paciente lo va a tomar mal. Hablemosle siempre en positivo, ¿no? Recordemos que él no es consciente de ciertas cosas que no puede hacer bien. Ayudar a la independencia siempre que sea posible, ¿no? La independencia, pero con seguridad, ¿no? Facilitar tareas ofreciéndole opciones de diferente tipo, ¿no? Hay que simplificar las instrucciones, órdenes concretas. Al paciente no se le puede dar una explicación muy larga de lo que va a hacer. Tiene que uno pedirle cosas concretas, ¿no? Señor fulano, toca bañarlo, me acompaña, ya, suficiente. Entonces, o voy a tomar la presión, puedo coger su brazo y siempre presentándose como una persona nueva, ¿no? Yo soy Juan Carlos, vengo a atenderlo, voy a tomar la presión, perfecto, ¿no? Entonces, también establecer una rutina en la residencia, que creo que eso sí se tiene ya y hay que más o menos tenerlo siempre. Las rutinas ayudan al paciente a concentrarse y a orientarse mejor. Estar atento a reacciones emocionales, que a veces son gestuales, la pena, o sea, la tristeza, la melancolía. Puede significar que algo está pasando o algo está pensando, que no es real, pero está pensando que ha pasado. Simplificar, estructurar y supervisar es una rutina permanente, ¿no? Todo simple, todo estructurado y todo supervisado. También promover y ayudar según la necesidad de cada uno. Hay que estimularlos en lo que se pueda, y aquí hay unas ideas para esto. Hay que mantener las capacidades mentales en lo posible, haciendo ejercicios de tipo, lo que se llama estimulación cognitiva. Hay que evitar la desconexión del entorno y también fortalecer la socialización. Por eso la residencia es apropiado para esto, ¿no? Están socializando permanentemente. Dar seguridad e incrementar la autonomía de personal del paciente, siempre la autoestima, minimizar el estrés, minimizar acciones psicológicas anómalas que vienen generalmente motivadas por algo, ¿no? Por alguna condición, alguna situación que se ha dado en la casa. Siempre intentar que se deba mejorar el rendimiento cognitivo, mejorar el rendimiento funcional. Ahora ya pronto va a haber también algo estructurado en la casa, va a ir un terapista ocupacional para trabajar fijo 2 veces por semana, y esto permitirá tener, ahora que
que están los residentes vacunados, una actividad mucho más dirigida y personalizada. Incrementar la autonomía funcional en las actividades básicas de vida diaria, que son el bañarse, el vestirse, el comer, el ir al baño, en fin, todas esas cosas. Mejorar el estado y sentimiento de salud, siempre estimular al paciente, también diciéndole que está bien, que qué bien se le ve hoy día, y en fin, es importante hablarle en positivo. Y en general, mejorar la calidad de vida del paciente y los familiares o cuidadores, que es el objetivo principal en toda residencia, ¿no? La familia y el paciente bajo nuestro cuidado. Ahora, ¿qué se ha de tomar en cuenta para planificar las actividades diarias? Primero, que sean actividades seguras, sencillas, estables. Hay que evitar objetos peligrosos, tijeras, agujas, o sea, no darle pues herramientas que puedan generar problema cuando el paciente se desorganice o se vuelva agresivo. O se pueda comer objetos pequeños, no va a darle bolitas o eso se lo puede comer. Entonces, reforzar las actividades que aún conserva haciendo sentir útil y valorado, buscar actividades repetitivas a medida que la enfermedad progresa. Mientras más progresa la enfermedad, más actividades repetitivas debe uno buscar. Ahora, para actividades diarias hay que tener un listado que tenga que ver con varias áreas, ¿no? Por ejemplo, tareas domésticas que él puede hacer, horarios de comidas, cuidados que sean fijos, cuidados personales a una hora determinada, actividades recreativas o creativas, también intelectuales, sociales y actividades espirituales. Hay mucha gente que está acostumbrada a rezar el rosario a tal hora, o leerle una lectura a la Biblia, o la religión que tenga, apoyarlo en ese sentido es importante porque es algo que lo tiene muy arraigado y a veces lo olvidamos. En cuanto a la comunicación, algunas pautas, porque esto es a veces difícil, ¿no? De conocer cómo comunicarse con alguien que tiene dificultad para captar información. ¿Cómo mejorar la comunicación? Primero hay unos tips. Emplear frases cortas, hablar despacio y claro ante él, ¿no? Usar un tono de voz bajo, eliminar ruido de fondos es importante para hablar, no tener la televisión prendida. Si uno va a ver la televisión, ojo, es importante eso, que sea algo que todos estén viendo y quizás algo de música, algo que no implique mucha acción, tampoco noticieros, tampoco cosas que generen estrés. Un documental, animales, campo, música, conciertos, eso puede ser más práctico ver. Utilizar preguntas sencillas y repetir la misma información o pregunta con las mismas palabras. O sea, hacer que se nos entienda de la mejor manera con estas pequeñas pautas, que como le digo, son frases cortas, despacio y claro, un tono de voz bajo, amigable, que no se vea algo agresivo ni impositivo. También motivarle para que se exprese y ayudarle a hacerlo. O sea, hay que buscarle la palabra al adulto mayor con demencia, buscarle qué está haciendo, cómo se siente, siempre hay que hablarle de usted, es importante también. Recordemos que es una persona con mayor que requiere respeto. No hablar por él tampoco, ¿no? O sea, no adivinar lo que va a decir, tratar de que él pueda expresarse y ayudar a expresarse. Y también importante es que no se debe de hablar de él como si él no estuviera presente, porque va a estar escuchando lo que se dice y puede malinterpretarlo. Tratar al enfermo con dignidad, siempre como un adulto, no como un niño, que a veces se ve como uno infantiliza el trato del adulto mayor y eso está mal, ¿no? Hay que ignorar a veces alucinaciones y delirios que son inofensivos, que no causan problemas, solamente se le reorienta a la persona y se sigue con la conversación. Y también recurrir a la comunicación no verbal, ¿no? La comunicación no verbal implica tener lo gestual, ¿no? O sea, que ayudarnos con los gestos, con la sonrisa, con la actitud, ¿no? Y el tono de voz que es importante. Ahora, sobre el entorno del paciente con demencia, tenemos que tener un entorno pues adecuado para que evite incluso las caídas y otras cosas, ¿no? Un entorno que sea sencillo, se debe simplificar, se debe conservar las cosas personales en su habitación, las cosas básicas, tiene que haber estabilidad en las rutinas, un ambiente seguro. Pensemos también que el origen de trastorno de conducta podría deberse también en ciertos casos a cambios del ambiente, dificultades en la comunicación, el ruido ambiental, un ruido con una música o que están escuchando el radio y eso genera estrés, o una iluminación inapropiada de la habitación o estar en un lugar desconocido, ¿no? Esto pasa muy frecuentemente cuando lo cambian de locación. El paciente, ojo, no se deberá adecuar al espacio, sino que el espacio debe ser adecuado al paciente con demencia, ¿no? En cuanto a la residencia, por ejemplo, libre de muebles o objetos que puedan provocar caídas, no puede haber una pista de obstáculos en el camino, un tránsito frecuente, debe estar siempre despejado. Objetos de uso cotidiano en el mismo sitio, para que pueda ubicarlo fácilmente, no colocar carteles de señalización
ya sea relojes, calendarios visibles, evitar ruidos persistentes, televisión prendido permanente o mucha gente aglomerada. En su habitación, quitar adornos y objetos que puedan desorientarlos. Una cama segura, esto también implica no solamente una cama que no se vaya a caer la cama, sino que no se vayan a caer objetos en la cama, o sea, quitar cuadros que están en su cabecera, por ejemplo, ante un temblor se pueden caer. Usar barandas cuando sea necesario. También tenemos el sistema de sensor de movimiento, que sabemos que ciertos residentes lo requieren. Instalar luz a veces es bueno, pero la luz permanente en zócalos en la noche, para que tenga una luz tenue, si se levanta solo no se vaya a caer. No colocar espejos en los cuartos que los pueden desorientar. Y un guardarropa que sea ordenado. Algunos desafíos, ideas comunes, prácticas. En cuanto al baño y higiene personal, este debe ser placentero. Si se resiste, puede postergarse, no insistir en el momento mismo, porque puede generar un estrés mayor. Si hay vergüenza, puede ser útil a veces no desnudarlo totalmente, sino por partes, ¿no? O sea, sectorizadamente, bañarlo por sectores, para que no sienta esa... A veces son muy pudorosos los adultos mayores o ellas o ellos. Brindar seguridad con las adaptaciones del baño necesarias. Si falta alguna, ustedes pueden ser también creativos y recomendar qué cosa más falta para mayor seguridad. Si es motivo de conflictos, pueden hacerlo de pie, incluso con toallas húmedas, pero no hay que forzar el acto, siempre no debe ser un estrés mayor. Debe buscarse la mejor manera de que este residente se pueda bañar, pero que sea placentero el momento. Para vestirse, es bueno presentar la ropa en el orden que debe ponérsela, a veces rotular y ordenar sus cajones para que sea fácil ubicar las cosas que él todavía pueda usar y ponérselas solo. En el caso contrario, habría que asistirlo. El uso de inodoro e incontinencia, el horario metódico para el baño, es bueno que el paciente que tiene incontinencia tenga una orina programada, o sea, vaya al baño cada 2 horas, como que camina, y evita que la vejiga se llene, y entonces con eso evita la incontinencia. Asegurar que la ropa sea fácil de quitar para que al momento del baño pues rápidamente se quite y se ponga. Disminuir la ingesta de líquidos en la noche porque esto va a provocar mayor micción nocturna. Para el tema de comer, debe orientarse en comer despacio, cortar la comida en pequeños trozos, y si la demencia avanza y su condición también avanza, la parte neurológica, incluso llegar a dietas en papillas y puré. Y comprobar la adecuada temperatura de las comidas, que sea lista, pues servir la comida cuando esté lista para comer, probando que no se vaya a quemar con la comida. Dificultades para dormir, tratar de que el adulto mayor no duerma de día, porque si no va a jalar un acúmulo de sueño que ya cumplió, ya estuvo satisfecha esa función biológica, y de noche va a despertarse. Aumentar la actividad de día para que se canse y en la noche duerma más cómodo. Que la cama sea cómoda, confirmar cómo está el colchón, la dureza del colchón, o si requiere un sobrecolchón o colchón neumático. Ir al baño antes de dormir, y la depresión, manifestarla al médico cuando esté presente o haya signos de melancolía, o también el sueño se altera por la depresión. En cuanto a pérdida de objetos y acusación de robo, bueno, hay que dar la razón al paciente o residente que en realidad se le perdió algo, pero quizás no se ha robado, sino se ha perdido, y vamos a buscarlo, vamos a ayudar a buscarlo, y eso puede tranquilizarlo. Contestar a sus acusaciones suavemente y no a la defensiva, o sea, hay que hacer notar al residente que uno está a favor de él, no está en contra. Revisar los tachos de basura, por si acaso se le haya caído ahí algo, y tenga siempre algunos repuestos que sean necesarios. Es un tema frecuente con las llaves, tener llave de repuesto, para que eso tranquilice al residente. Alucinaciones, en cuanto a cuando se presentan, no discutir sobre la veracidad o no de lo que ha visto. O sea, no le terqueen que no, eso no estaba así, no cómo va a aparecer un elefante aquí en la sala, pues no. O sea, tratar de escucharlo, ¿no? Y un poco bajar el nivel de ansiedad que tenga, para eso es bueno tomar la mano, hablarle suave, y conversar sobre la alucinación que ha tenido. Conversar para ver, bueno, vamos a ver, se presenta y yo voy a ver si puedo percibir lo que está visto, vamos a ver. Entonces, no ponerse tercos en negativas a lo que él ha visto como real, ¿no? Hay que reorientarlo y cambiarle de tema inmediatamente. También hay que revisar, ojo, la medicación, eso también hablar con el médico siempre cuando usted esté en una residencia, en un domicilio. Si el paciente tiene alucinaciones, hay que ver que no esté usando anticolinérgicos, antifamólicos urinarios, buscapina, en fin, cosas que a veces generan mayor problema. En cuanto a violencia, agresión, hay que mantener la calma. Si se vuelve agresivo, no mostrar miedo, derivar la atención de actividad serena, o sea, cambiar la actividad lo más rápido que pueda, buscar un ambiente amplio, no un ambiente cerrado. Si se pone inquieto, vamos a caminar, vamos a la sala. Entonces, ver qué causó la reacción y evitarla en el futuro es importantísimo esto. O sea, qué causó la reacción que le produjo esa irritabilidad, para que en el futuro no se presente. Y también el médico debe regular la medicación. En cuanto a la deambulación, básicamente cerciorarse de la seguridad de la casa, no dejar al adulto mayor solo.
y si se perdió, no llamarle la atención a él mismo, que es culpa del servicio que al final dejó que esto se produzca. Terapia conductual, el manejo. Esto es una terapia, la técnica ABC se llama, toda conducta problemática, ojo, tiene un antecedente, ¿no? La conducta problemática A tiene un antecedente B y una consecuencia C, ¿ya? O sea, básicamente es esto. Entonces, hay que ver cuándo aparece, en qué situaciones aparece tal conducta problemática. ¿Dónde aparece? O sea, ¿en qué locación aparece? ¿Haciendo qué actividad aparece? ¿Qué lo precipita? De repente lo precipita al obligarlo a hacer cosas, lo precipita a un ruido molesto, lo precipita la presencia de mucha gente, o lo precipita la omisión de la medicación. También cómo evoluciona y qué sucede después. Si uno ve más o menos este espectro de cuándo aparece ante un acto, una conducta que se presentó como problemática entre residentes, hay que ver qué desencadenó, siempre un desencadenante, algo que motivó, un gesto, algo, o una condición que se puede evitar en el futuro, ¿no? En cuanto al manejo farmacológico, solamente les doy una pincelada para acabar un poco el tema de revisión. Una pincelada de las cosas que ustedes más o menos de repente están viendo con frecuencia y se usen, a veces no saben por qué se usan, pero ahí está. Vemos una línea de tiempo acá en cuanto a la evolución clínica de la enfermedad de Alzheimer, y esto se aplica a otras demencias también, ¿no? Hablo del manejo farmacológico. En el caso de enfermedad de Alzheimer, en la fase preclínica no hay ningún síntoma. Bueno, como todas las personas adultas podemos tener un entrenamiento cognitivo, tener a veces aplicativos en el celular, el Cognifit o el Lumosity, que pueden servir para hacer ejercicios cognitivos estructurados, y eso nos ayuda a tener siempre la mente ágil, ¿no? Pero ya en el caso de enfermedad de Alzheimer, en las diferentes fases que tiene, ya no se hablaría de entrenamiento cognitivo, se hablaría de una rehabilitación cognitiva, ¿no? Lo que hacemos en el adulto mayor en casa, ya sea con terapeutas ocupacionales, se llama rehabilitación cognitiva. Y aquí vemos diferentes estadios en esta enfermedad prodrómica, donde hay algunos síntomas leves, cognitivo, no hay nada que hacer farmacológicamente. En esta etapa, que dura 3 años, 4 años, que todavía no hay demencia, porque no hay dependencia funcional, sino hay esa enfermedad de Alzheimer prodrómica, con algunas fallas de memoria episódica, algunas fallas para recordar cosas, pero el paciente todavía es independiente. En esta etapa no hay fármaco que valga. Recién, en enfermedad de Alzheimer leve, cuando hay trastorno de memoria y otros dominios cognitivos, pero ya hay dependencia funcional, requiere cierta ayuda para las cosas, aquí ya se puede usar el primer fármaco, que es el que está determinado, que es el grupo de los inhibidores de acetilcolinesterasa. En este grupo está el donepezilo, la ribastigmina, galantamina. Nombres comerciales, Carencil, Donecil, Alicep, ¿no? Ribastigmina está por ejemplo, el galantavitae, está el reminil, en lo que es galantamina, perdón, y lo que es ribastigmina es el Excelón, ¿no? Entonces, seguramente que en la residencia están usando varios de estas alternativas. Cualquiera de estas se puede usar solamente esta alternativa en la fase inicial de demencia, pero con la demencia es moderada, o sea, ya hay cambios algunos conductuales, o sea, ya está en estadio moderado, se debería agregar ya la memantina como complemento al tratamiento. Entonces, memantina se usa en dosis crecientes, se da primero la memantina de 10, se da media pastilla una semana, se da media, desayuno y cena una semana más, después se suben 5 miligramos más, o sea, media en la mañana y una en la noche, y después queda con una y una en la noche, ¿no? Hay diferentes presentaciones, hay diferentes marcas, pero creo que ese es el global. Tanto en la enfermedad de Alzheimer moderada como en la severa, el esquema debe sumarse un inhibidor de la acetilcolinesterasa junto con memantina, que es otro fármaco complementario para la demencia, pero a veces estos medicamentos están contraindicados para pacientes cardiológicos con arritmias que tienen riesgo de síncope, otras cosas de trastorno de conducción, por lo cual a veces evitamos dar este medicamento en pacientes cardiológicos, ¿no? Eso ya lo define el médico, pero en general se manejan así, no hay más fármacos para la demencia, estos son todos los fármacos que la demencia puede recurrir para hacer más lenta la evolución del deterioro, y lógico, para tener más bien una mejor funcionalidad. Los pacientes que reciben manejo farmacológico, en todos los estudios lo que hablan es que generalmente se da una mayor funcionalidad, se mantiene la funcionalidad más tiempo, o sea, el paciente se puede mantener independiente, no importa que la memoria siga perdiendo, pero se mantiene más independiente, menos dependiente funcional que el resto que no usa estos medicamentos. Y claro, retarda el deterioro cognitivo, más o menos, no mucho tiempo más, pero casi en promedio se puede decir que 2 años se gana en tiempo usando fármacos para demencia versus no usarlos, ¿no? El deterioro se va a lentificar un poco en el curso de 2 años, lo que puede darse de inmediato. Entonces,
Más o menos este es el resumen, espero que les sirva, repásenlo, mírenlo, vuelvan a revisar en el YouTube esta presentación, porque creo que hay tips importantes y hay conceptos que ustedes creo que lo van a usar con frecuencia. Los pacientes con demencia son muy prevalentes en las residencias y creo que están, con este pequeño resumen orientado a ustedes, me parece que les da un espectro mayor de conocimiento de una enfermedad prevalente que requiere un cuidado especial y mucha paciencia y mucho entendimiento de la enfermedad para poder asistir de la mejor manera al adulto mayor que tenemos enfrente, bajo nuestro cuidado, y darle una mejor condición de vida y hacer que la convivencia sea justamente más llevadera, ¿no? Es por ahora todo y nos veremos en la siguiente capacitación.